a compartir Sí, ahora, más. Ahí está. Ahí estás. Ya, bueno, igual tú me envías después el video, así yo después hablo con DCE para que suban el video al YouTube. Entonces, bueno, para comenzar, primero que todo, muchas gracias a todos los que se encuentran conectados en estos momentos. Y también a Christopher, que nos va a dar cordialmente una de sus temas de investigación. Primero que todo, Christopher, como ya sabrán, eres de Inglaterra, de origen inglés. Él tiene un grado de literatura en greco-romana, si no, ¿me puedes corregir tú, Sí, Christopher? así es. Estudios No sé de greco-romanos, esto. sí, literatura, Sí, civilización. en la Universidad de Bristol. También tiene un posgrado en educación en King's College London, de UK. Él actualmente pertenece al núcleo transversal de inglés de la sede de Temuco. Así que muchas gracias. Personalmente encuentro muy interesante tu labor como investigador, porque para la gente que no conoce a Christopher, él aporta desde su área a investigar en otra área, yo diría multidisciplinaria. Así que Christopher nos va a dar un poco de lo que él hace y con la gente con quien probablemente colabora. Así que el título de su charla también, la terminología anatómica, un punto de encuentro entre lenguas antiguas y la ciencia moderna. Es un título muy atractivo y muy interesante. Muchas gracias, Christopher, y gracias también a todos los que están participando en esta charla. Muchas gracias, Christopher. Ok, muchas gracias, Felipe, por la introducción. Y buenos días y gracias a todos que están escuchando. Sí, lo que quiero presentar hoy día es un poco de lo que estoy haciendo en este momento, conjunto con un programa de doctorado en un departamento de morfología, ¿ya? En la Universidad de la Frontera, que obviamente es algo interdisciplinario. Y yo aporto en mi facultad como profesor de lenguas antiguas, porque mi primera formación fue como docente de civilización greco-romana, del lenguaje de los romanos, los griegos, el latín y el griego antiguo. Y luego me desarrollé como profesor de inglés, viniendo a Chile. Entonces ha sido muy interesante para mí. La verdad es que nunca imaginé que en esta ciudad de Temuco iba a encontrar una manera de poder aplicar mi conocimiento de latín y griego y de la civilización greco-romana. Nunca imaginé que iba a haber una mezcla entre, obviamente, ciencias y lenguas de esta forma. Así que ha sido muy interesante para mí, de forma personal. Lo que voy a hacer en esta presentación... parece que no puedo avanzar. Ahora sí. Es una breve historia del latín, hablando obviamente del idioma de los romanos, el contexto del Imperio Romano y luego el latín en la Edad Media, su influencia, su legado. También voy a hablar un poco de cómo se formó la terminología anatómica que tenemos hoy en día, cuáles fueron sus orígenes. Y finalmente voy a hablar un poco sobre qué tan adecuado sea el uso del latín en ese contexto. Algunos posibles problemas, algunas ventajas, desventajas y quizás
también agregar unos puntos de mejora que podrían existir para la nómina anatómica que tenemos hoy en día. Entonces, primero, hablando del latín, bueno, obviamente es una lengua antigua, es una lengua que hoy en día no se usa, generalmente no se habla, y tiene sus orígenes, son como complejos, pero esencialmente entre los tribus de Italia, ¿ya? Que conocemos hoy en día, y disculpe, voy a buscar una herramienta, no sé si hay una herramienta para poder herramienta para poder apuntar. Disculpen. Entonces, obviamente tenemos influencia de varios idiomas, de los tribus de Italia, obviamente, donde nació el latín, pero también mucha influencia del idioma de los griegos y de los fenicios, la civilización más antigua que también desarrolló el primer alfabeto. Ya. Parece que está demorando un poco en cambiar de pantalla. No sé si será mi equipo. Entonces, el latín fue una fusión entre alfabetos griegos, fenicios y etruscos, que fue una de las tribus de Italia. Y se produjo ese alfabeto que todos conocemos hoy, ¿no es cierto? El alfabeto latino, que está en uso en muchos idiomas de hoy en el mundo. Quizás alguna diferencia, por ejemplo, no existía originalmente una J, tampoco una letra U, obviamente la ñ, que tampoco tenemos en inglés. Pero esencialmente ese alfabeto fue el alfabeto del idioma de latín, de los romanos, y es muy importante hoy en día. Y ese idioma fue hablado por los romanos en ese tremendo imperio que tenían. Todos hemos escuchado del imperio romano. Pero obviamente partió desde algo muy pequeño. De esta parte de Italia se supone que se fundó Roma según varias leyendas. Una leyenda que habla de dos hermanos Rómulo y Remo, que fueron criados por una loba, y luego Rómulo fundó la ciudad después de matar a su hermano. Y otra leyenda de un héroe de Troya. Muchos hemos escuchado quizás de la leyenda de Troya y la guerra entre los griegos y los troyanos. Y supuestamente, según esa leyenda, huyó el héroe Eneas de su ciudad, que estaba en llamas. Y él logró escapar y llegó a Roma. Llegó a Roma después de muchas vueltas en el Mediterráneo y fundó la ciudad de Roma. Y puse aquí dioses y violencia simplemente para destacar que habían esos elementos en común con la fundación del imperio. Y en realidad sabemos que obviamente los romanos fueron conquistadores, mucha violencia, les gustaban los gladiadores, pero también piedosos y respetuosos por sus dioses. Y sobre todo los emperadores romanos
alentaron y promovieron esa adoración. Ahora voy a cambiar de pantalla. Y claro, aquí tenemos la palabra en latín, imperium, y esa es en realidad la expresión máxima del Imperio Romano. Fue gigantesco. O sea, todo el Mediterráneo e incluso hasta Inglaterra. Y obviamente en toda esa parte los romanos iban estableciendo su imperio, sus instituciones, cobrando impuestos sobre todos los pueblos, y también se extendía la influencia de su idioma, del latín, que se empezó a hablar en los pueblos. Obviamente en cada pueblo se hablaba de una forma un poco distinto, dependiendo de dónde uno estaba, si uno estaba en Inglaterra o uno estaba en Francia, pero esencialmente el latín fue usado como idioma para administrar el imperio. También, de cierto modo, el griego, porque el griego fue el imperio más importante antes del Imperio Romano, seguía importante como idioma en varias áreas, sobre todo en esa área del Imperio Romano, más oriental. Aquí tenemos algo en latín, algo escrito en latín, uno de los textos más famosos escrito en latín, que fue una epopeya de un autor que se llama Virgilio. Y ese texto fue escrito justamente para hablar sobre la fundación, uno de los mitos de la fundación, ese que se trata del héroe Eneas. Ahí está matando el líder de uno de los tribus de Italia, cuando llegó a Italia para fundar la ciudad. Y ese Eneas, como se ha dicho antes, tuvo que arrancar de Troya y luego siguió un largo viaje hasta llegar al sitio de Roma, aquí en Latio. ¿Ya? Entonces es interesante ese texto porque une varias historias de la historia de Troya, también una historia donde conoce a la reina de África, Dido, que fue importante para los cartaginicenses de Cartago, uno de los enemigos de los romanos. Y también en alguna parte menciona Rómulo y Remo. Entonces une muchas historias y trata de ponerlo en un contexto casi histórico, porque después este texto fue publicado en el tiempo del imperio, cuando hubo un cambio de república a imperio en Roma, y ahí fue que realmente tuvo su tamaño grande, y el primer emperador promovió la publicación de este texto justamente para como un tipo de propaganda para él, porque en el texto decía que ese héroe Eneas de Troya fue su descendencia vía su hijo, que tenía un segundo nombre, Iulus de Julio César primeramente, y el sobrino de Julio César, el primer emperador César Augusto. Entonces, supuestamente, según ese texto, ese primer emperador tenía descendencia divina, por eso se justificó ser el único solo ahora reinando sobre el imperio con todo el poder. Perdón, claro, descendencia divina porque se supone que el héroe de Troya, su madre era la diosa griega Afrodita, ¿ya? Que está en la imagen arriba. Entonces, un tipo de propaganda
Algunos lo han leído como un texto muy político, otros lo ven de otra manera. Pero en ese periodo, obviamente, se estaba escribiendo mucho en latín, ¿ya? No solamente ese epopeya y otros textos, también instituciones, leyes. Aquí hay un famoso personaje, Cicerón, que escribió mucho, que era un abogado y escritor. Y en realidad el latín clásico fue un tipo de latín que se usaba mucho entre los eruditos en esa época. Y hay que distinguir un poco el latín vulgar, que obviamente existe otro tipo de latín que fue hablado entre los pueblos, como el latín de la calle, que fue un poco diferente. Pero es ese latín clásico que conocemos mayormente hoy, que podemos estudiar por los textos, podemos leer, y en eso me formé yo. Entonces, ese latín clásico tuvo mucha influencia, obviamente tuvo sus orígenes como idioma indoeuropeo, y en este mapa se ve como los países donde tuvo máxima influencia, que son los idiomas romanzas que tenemos hoy en día, francés, el español, el portugués, italiano y el idioma de Rumania. Pero obviamente en otros países también tenía alguna influencia, o sea, incluso en inglés hay cierta influencia del latín también, no tanto como el español, pero igual hay influencia. Y esa influencia del latín siguió mucho tiempo, muy largo tiempo, porque el Imperio Romano, quizás algunos sabían que empezó a disminuir en el siglo, es el quinto siglo después de Cristo, y desde ese momento una fragmentación del imperio ya no tenía tanta influencia, pero el latín como idioma seguía en uso en muchos países europeos, probablemente porque estaba como en las instituciones, el latín era el idioma más usado, y también por los eruditos en cada país, en los ámbitos de la educación, por ejemplo, los autores de literatura, y también de forma importante a través de la Iglesia católica. El latín mantuvo una importancia muy significativa. Entonces, muchos manuscritos fueron escritos en latín después de la caída del Imperio Romano, y eso lo podemos leer hoy en día. Incluso aquí hay un ejemplo, se llama Institutiones Grammaticae en latín. Obviamente es fácil entenderlo en español, ¿no es cierto? Pero esa idea de que estaban escribiendo no solo textos en latín, pero incluso libros de gramática en latín, habla de la influencia del idioma, el impacto que tuvo ese idioma en ese periodo. Y también habla de que hubo una estandarización del latín. En ese periodo, por ejemplo, 700 a 1200 después de Cristo, hubo muchos cambios en los idiomas europeos, como el francés, por ejemplo, incluso el inglés, cambió mucho en esa época, pero el latín se mantuvo con poco cambio, se mantuvo de una forma muy estandarizada, con pocos cambios. Eso también fue importante cuando luego se usaba el latín como idioma para agregar términos a la nómina anatómica en los siglos XVI, XVII.
Y también, como dice aquí, la Vulgata fue la versión de la Biblia que fue traducido para la Iglesia Católica por San Jerónimo en el cuarto siglo después de Cristo. Entonces, esos textos mantuvieron la importancia del latín. Y ahora voy a hablar un poco, entonces eso es para poner en su contexto el idioma, el latín, para entenderlo mejor y por qué mantuvo su importancia. Ahora voy a hablar un poco sobre la historia de la terminología anatómica. En latín es lo mismo, se llama terminología anatómica en latín, así que es casi igual en latín, pero sin la tilde. Y claro, esa terminología, en realidad podemos llegar hace muchos años atrás hasta la civilización de los griegos. ¿Ya? Esa persona, quizás algunos de ustedes han escuchado, Hipócrates, que es muy famoso en la medicina. Muchos lo consideran como padre de la medicina. Y él fue un personaje que vivía en el quinto siglo antes de Cristo. Justo en esa época, la civilización griega tuvo su máximo impacto en cuanto a su cultura, sus leyes, su democracia, su literatura también. También porque por varias batallas contra los persas, que ganaron varias batallas contra los persas y mantuvieron su influencia en todo el Mediterráneo. Y según el filósofo Platón, Hipócrates de Cos, se hace mención de ese médico, Hipócrates de Cos, el de los Asclepiadas, y ahí hay una referencia al dios de la medicina, Asclepio. Y Platón quiso decir en el fondo que Hipócrates de Cos era un médico muy importante y como descendiente de una familia de médicos. Lamentablemente, mucho de lo que sabemos de él no podemos estar tan seguros de que o sea, muchas de las cosas que fueron atribuidas a Hipócrates quizás no fueron hechos por él o escritos por él, porque él llegó a ser como un nombre, un supernombre asociado con todos los hallazgos en la medicina en la Grecia antigua. Pero sabemos varias cosas sobre él. Sabemos que él tenía alguna idea de este famoso juramento hipocrático, que hoy en día aún algunas personas lo usan en el área de la medicina. Y también introdujo algunos términos que fueron después utilizados y seguían en uso o siguen en uso hasta el día de hoy. El acromion, por ejemplo, que tenemos aquí, que es la parte más alta del hombro, que viene de dos palabras griegas, acros, como la parte más alta, la cima, y homos, que es hombro. Y también el peritoneum, que es la parte en el abdomen, la membrana que cubre los órganos abdominales. Entonces, él, y varios otros términos también que fueron atribuidos a él. Él fue lo primero en usarlos. Entonces, él es como considerado como padre de la medicina y también primero en utilizar una terminología, unos términos específicos cuando se hablaba de parte del cuerpo. Luego, en el Imperio Romano, una persona se llama Rufo de Éfeso. En realidad sabemos muy poco sobre él, por eso es un poco vacío este diapositiva, pero él, claro, vivió
el año 70 después de Cristo. El Imperio Romano se estaba acercando a su máxima expresión bajo los emperadores Domiciano y después Trajano. Y en esta época él fue notable, Rufo, porque, bueno, primero porque vino de Éfeso, que si uno sabe su geografía, Éfeso está en Asia, o está en donde está el país de Turquía hoy en día. Y es interesante que hay como una fusión entre el mundo oriental y occidental ahí. Incluso se supone que Hipócrates también tenía influencia de Oriente en su modo de pensar. Incluso muchos de los filósofos griegos tuvieron influencia y recibieron influencia desde el Oriente. Y este médico, Rufo de Éfeso, fue notable porque él escribió un libro que fue el primer libro explícitamente hablando sobre partes del cuerpo, como dice el nombre, que fue escrito, bueno, probablemente fue escrito en griego, pero sobre los nombres de las partes del cuerpo humano. Y ahí él fue el primero en juntar varios términos y ponerlos en un libro. Luego, una persona muy famosa en la historia de la anatomía, Galeno de Pérgamo, que vivía un poco después de Rufo, pero también venía de una parte más al oriente, ¿ya? Del Imperio Romano. Venía también de Pérgamo, de Turquía, de hoy en día. Y primero fue educado como filósofo, como dice así, pero luego estudió medicina. Alejandría fue el centro de la medicina en ese tiempo. Incluso todos los textos, todo el cuerpo, lo que se llama cuerpo hipocrático, todo lo que había escrito el médico famoso griego Hipócrates, estaba en Alejandría, en Egipto. Y él siempre decía, esa persona, Galeno, que Hipócrates fue su inspiración, una gran influencia sobre su pensamiento. También él tuvo mucho impacto en su vida, no solamente por lo que escribió, pero porque sirvió a dos emperadores romanos, Lucio Vero, Marco Aurelio, como un médico privado. Y también hizo mucha disección de cadáveres. En esa época no era posible, por razones religiosas de los romanos, no era permitido diseccionar los cadáveres humanos, los cuerpos humanos. Sin embargo, con los animales, él hizo muchos descubrimientos sobre el funcionamiento del cuerpo y también de la anatomía, la fisiología del cuerpo. Fue detallista, incluso hizo escribió todo lo que él iba observando y enseñando, lo escribió, y por eso sabemos mucho sobre él. Y aportó obviamente muchos términos que hoy en día se siguen usando en la anatomía: aponeurosis, epífisis, epidídimo, cóccix, entre otros términos. Entonces también, bueno, lo que yo quise destacar aquí es que lo que él aportó, en vez de Hipócrates, que en realidad tuvo un acercamiento más filosófico hasta la medicina, Galeno fue muy observador, y todo lo que escribió fue de lo que pudo observar
y luego escribir. Tuvo un trabajo tratando a gladiadores heridos y por eso, por sus heridas, por el tratamiento de todas las lecciones, le enseñó sobre el cuerpo humano y su funcionamiento, y también la oportunidad de estudiar esqueletos, pero lo que nunca tuvo fue la posibilidad de diseccionar un cuerpo humano, y por lo tanto muchos de sus estudios, muchos de sus hallazgos, luego en los siglos 16, 17 después de Cristo, se descubrió que eran erróneos. Pero tuvo mucho impacto en cuanto a la historia de la anatomía. Y luego, parece que no quiere cambiar de pantalla. Disculpen. Ok, ahora sí. Luego tenemos ese personaje en la historia. Obviamente estamos adelantando un poco desde el segundo siglo después de Cristo hasta la Edad Media. Vesalio, pero lo notable en realidad es que ese personaje galeno, tuvo tanto impacto que en realidad hubo pocos cambios hasta la Edad Media. O sea, todos seguían y creían y enseñaban lo que había escrito Galeno, y fue solamente en esa época de la Edad Media que se descubrió, como se dice aquí, que de hecho habían algunos errores con lo que había encontrado Galeno, debido a que él estaba estudiando animales como monos y otros animales, en vez de poder mirar y observar el cuerpo humano. Y Vesalio tuvo la ventaja que tenía experiencia con cuerpos humanos. También fue muy detallista, escribió y dibujó mucho de lo que iba observando. Y era un profesor muy práctico, o sea, siempre enseñaba llevando a cabo disección de cuerpos humanos, y así enseñaba a sus estudiantes y luego escribía todo lo que iba observando. Lo más importante de Vesalio es que él escribió un libro De Humani Corporis Fabrica Libri Septem, obviamente por la parte en latín Libri Septem, 7 libros, era un libro grande, y eso fue considerado como el primer tratado moderno de la anatomía humana. Fue muy completo, fue dividido en varias secciones, y también en un orden numérico, también muy ordenado y muy completo. Entonces, Vesalio está considerado como alguien sumamente importante en la historia de la terminología anatómica. Y después de su tiempo, habían otros personajes que iban agregando términos a esa obra de Vesalio, hasta que llegaran a ser muchos términos. O sea, algunas personas han dicho que hasta 50.000 términos desde 5.000 términos en el tiempo del siglo XVI hasta 50.000 términos en el siglo XIX. Entonces, obviamente esa época fue muy importante, pero también
llevó a un caos en la terminología anatómica, porque en muchas ocasiones habían términos sinónimos, habían términos que varias personas usaban el mismo término para, varios términos para la misma estructura. Y como se dice aquí, 50.000 términos, y eso fue para quizás unos 5.000 estructuras anatómicas. Entonces lo que pasó fue que un grupo de anatomistas alemanes se juntó y después de 12 años trabajando logró publicar lo que se conoce hoy en día como la nómina anatómica Basilea en el año 1895. Sin embargo, a pesar de su largo trabajo de poder acotar un poco todos esos términos y ponerlos, como sintetizarlo y ponerlos en una nómina, no fue aceptado de forma internacional, sobre todo para los franceses y también de cierta manera los ingleses no lo aceptaron y querían formar otra o producir otra nómina, y por eso un hombre francés lideró el establecimiento de lo que hoy en día se llama la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas en el año 1903. Y esta organización ha sido muy importante para todo lo que ocurre en la anatomía, la terminología de la anatomía después. También se estableció un comité dentro de esta organización para poder ver de forma específica la terminología, qué términos serán aceptados de forma universal para la anatomía. Y esta organización tuvo varios nombres, como se ve aquí, ya de 1950, después 1989 y luego en 2010. Y hoy en día ese FIPAT, Federación Internacional del Programa de Anatomistas, de terminología anatómica, esto es la autoridad cuando se habla de la producción de una nómina anatómica. Se habla de poner todos los términos, decidir, tomar decisiones sobre qué términos se incorporan a la terminología anatómica hoy en día. Y publicaron esta terminología anatómica en el año 1998. Es notable también pensar que eso fue, aunque fueron, o sea, la organización, el IFAA, esa organización internacional de anatomistas, fue fundado en comienzo del siglo XX, pero solamente al final del siglo XX hubo consenso y acuerdo para poder publicar algo que fue aceptado de forma internacional como la terminología anatómica que tenemos hoy en día. Entonces uno ve que demoró muchos problemas quizás, y cosas políticas seguramente también. Y luego, bueno, hoy en día la situación es que hubo una segunda edición de esa terminología publicada por FIPAT, pero solamente en línea hasta el momento. Y aquí hay un ejemplo de la nómina anatómica de este libro. Ahí se ve que cada
estructura anatómica tiene un número, tiene su orden, obviamente están agrupados según partes del cuerpo, tienen el término en latín y también tiene una traducción al idioma inglés. Y también cuando publicaron eso, dijeron que cada país o cada asociación de anatomistas de cada país deberían producir su propia traducción de los términos en latín. Entonces muchos países obviamente iban poniendo, tal como tenían el inglés aquí, tenían una traducción a su idioma vernáculo del latín original. Esto es lo que entonces hoy en día dice sobre el uso del latín en la nómina anatómica. Dice que los términos en toda la terminología están en latín. Entonces es necesario que los términos en latín sean universales, consistentes y definitivos. Entonces ahora podemos pensar un poco en por qué el latín. Bueno, tiene algunos puntos pro, ¿no es cierto? El latín es un idioma universal, o sea, es un idioma que no pertenece a ningún país particular. Es un idioma internacional de esa manera. También es un idioma muerta, eso quizás puede ser un pro porque no va cambiando, como lo van cambiando otros idiomas hoy en día, no va evolucionando. También cuenta con todo un vocabulario muy amplio y todas las herramientas gramaticales para poder crear nuevos términos y nombrar nuevas estructuras. Y obviamente tiene mucha relación, aunque no es igual, tiene mucha relación con muchos de los idiomas que usamos hoy en día. También tiene su punto en contra, primeramente que es un poco exclusivo. O sea, hay muy pocas personas hoy en día que saben de latín o entienden el latín y por lo tanto no es de uso masivo, ¿ya? Es muy especializado. Entonces, ahora voy a hablar un poco de oportunidades de mejora para la nómina anatómica, porque cuando se publicó esa terminología anatómica en 1998, la organización FICAT decía esto, que había que procurar, uno, que el lenguaje empleado sea latín, segundo, que casi todas las estructuras anatómicas tengan un solo nombre. Tercero, que los términos empleados tengan un valor descriptivo. Y cuatro, que se eliminen los eponimías. Perdón, parece que lo dije, los eponimías. Y quizás, bueno, yo puse aquí arriba que hay un ejemplo de un artículo que habla justamente sobre eso, la eponimia. Eso es cuando los términos llevan un nombre según la persona que lo descubrió, ¿ya? Como en ciencia existen muchas leyes, como la ley de Newton para la gravedad, ¿ya? Lo mismo aplica para muchas estructuras anatómicas que simplemente llevan el nombre de la persona que los descubrió. Pero el problema de eso es que no tiene ningún valor descriptivo. Así que por eso se puso aquí, se eliminan las eponimías. Entonces, eso es un punto, hablando de posibles mejoras. Obviamente siguen con algunas eponimías en la nómina. Aquí hay un ejemplo de un artículo con una propuesta que se trata de esto. Ya aquí tenemos varias estructuras que son eponimías. Esto se habla de ramos comunicantes del sistema nervioso. Y aquí tenemos varios ramos comunicantes que llevan el nombre de la persona que lo
descubrió, Martin Gruber, Marinacci, Rich Cagnou, Berettini. Entonces, ese artículo justamente habla sobre una propuesta para introducir un término en latín, ¿ya? En vez de con valor descriptivo, describiendo en qué consiste esa estructura, en vez de simplemente tener el nombre de la persona que lo descubrió. Y aquí hay entramos en otro tema, que es obviamente cómo podemos poner o cómo debemos proponer un término nuevo en latín, porque obviamente debemos saber algo de la gramática del latín, cómo funciona el idioma. Entonces aquí la propuesta por Riveros, si se nota, tiene un latín distinto a otra propuesta por otra anatomista. O sea, es la misma estructura, pero si se nota la gramática es un poco distinto. ¿Ya? Aquí están usando una preposición, cum, que es como con en español, y aquí está utilizando un caso genitivo, que significa pertenencia, ¿ya? O sea, ramo comunicante que pertenece al nervio mediano ulnar. Entonces, hay una diferencia en la gramática y para poder, obviamente, entender qué término sea adecuado, debemos entender algo de la gramática del latín. También existe el problema de los sinónimos. ¿Ya? Si se nota que Fipat había dicho que no debería haber un nombre para cada término, y aquí tenemos 3, ¿ya? Para el mismo término, la misma estructura, 3 términos distintos en latín. También aquí tenemos otra con 2, y eso es muy común que se ve en la nómina anatómica de hoy, que hay varias estructuras que tienen más de un solo nombre. También existen problemas semánticos, o sea, problemas cuando tenemos el latín y luego queremos traducirlo a nuestro idioma, al idioma vernáculo, sea inglés o el español. Entonces, aquí hay un ejemplo de este problema que podría surgir. Por ejemplo, tenemos canales nutricius en latín. Bueno, obviamente aquí tenemos también 2 sinónimos, ¿no es cierto? Se llama canales nutricius o se llama canales nutriens. Bueno, si lo buscamos en el diccionario de latín, se puede ver que estos 2 adjetivos son intercambiables, son sinónimos, ¿ya? Entonces quizás sería muy difícil, muy complejo decidir cuál descartar y cuál mantener, por un lado, o quizás por otro lado hay 50% de personas que usan el primer término y 50% usando el otro, entonces no se justifica descartar ninguna de las 2. Eso podría ser otro problema. Pero fíjese que en estos ejemplos tenemos aquí en la pantalla un detalle interesante, que esa palabra canales tiene distintas traducciones, sobre todo en el español, que tenemos la traducción en el español al final. Entonces ahí canal está traducido como canal. Sin embargo, el segundo, la misma palabra, pero en plural, está traducido como conductos. Y luego aquí, otra vez, canales está traducido como conducto. ¿Ya? Entonces, bueno, puede decir que canal, conducto, la misma cosa, pero podemos preguntar por qué existen esas diferencias en la traducción. Es notable que también en inglés la traducción es la misma palabra, canal, en todos los casos. Luego otro ejemplo con surcos, ¿ya? Surcos, que un surco o groove en inglés. Sin embargo, en otra parte el surcos está traducido como canal, ¿ya? Entonces habrá diferencia entre canal, surco. Todas esas preguntas podemos llevar a la terminología anatómica y merece nuestra
análisis para ver cuál sería el término correcto, cuál será traducción correcta en cada caso. Y obviamente estamos buscando tener una nómina uniforme, ¿ya? Donde los términos son consistentes en su relación cada uno con el otro. Otro problema que podría haber es con atributos. Los atributos son muchas veces las palabras que describen o clasifican una estructura, ¿ya? Entonces, en el primero, ¿qué sulcus estamos hablando? Estamos hablando de sulcus terminales linguae, de la lengua, ¿ya? Aquí traducido como terminal sulcus o surco terminal. O aquí el último, músculi, obviamente músculos. Aquí tenemos la traducción en español. ¿De qué músculos estamos hablando? Estamos hablando de músculos de la lengua, linguae en latín. Entonces, el atributo puede ser linguae, en este caso, pero también existe otro tipo de atributo, linguales, que en el fondo significa lo mismo, ¿ya? Significa que pertenece a la lengua, ¿no es cierto? Aquí la traducción en español es casi igual. Igual, linguales. Entonces, vemos que también hay dos posibilidades en latín. Podemos usar ese atributo linguae, que no concuerda en su caso con sulcus, o también podemos usar linguales, que es otra palabra que concuerda o debe concordar con la estructura que está describiendo. Entonces, si estamos hablando de una nómina anatómica uniforme, quizás algunas personas han propuesto que se debería eliminar, por ejemplo, los atributos no concordantes, como linguae, ¿ya? Y en vez de tener linguae aquí, poner linguales, para que estamos utilizando siempre el mismo atributo. Otra, volviendo a de FIPAT, el sitio web, otra cosa que dice ahí es que cuando se están proponiendo nuevos términos, hay un comité, como dice aquí, un subcomité latina. Esas personas deberían estar familiarizados con las ciencias anatómicas. Deben contar con alto conocimiento de la nomenclatura anatómica latina y deben estar familiarizados con el vocabulario y gramática del latín clásico. Algunos miembros deben tener un conocimiento avanzado del vocabulario anatómico en el griego antiguo. Eso es lo que dice la autoridad en anatomía, FIPAT, hoy en día. Entonces la pregunta es, ¿existirán tales personas? Bueno, obviamente quizás sí, pero deben ser muy pocos, porque sabemos que históricamente, de forma tradicional, hay esa división entre ciencia y humanidades, ¿no es cierto? Uno es científico, uno estudia humanidades, ¿ya? Y sabe algo de los idiomas, de las lenguas, de la literatura. Cuesta en realidad encontrar a alguien que sea experto en esos dos ámbitos. Entonces, obviamente, terminando ahora la presentación, pensando en una solución. ¿Cuál sería la solución? Si no hay personas que, o sea, son científicos, anatomistas y también expertos con el latín y el griego antiguo, para poder proponer nuevos términos y poder analizar la nómina anatómica en latín, propongo esa solución, obviamente un poco como he estado haciendo en el programa del doctorado, trabajando en equipos en conjunto, ¿no es cierto? O sea, un experto en la anatomía, trabajando con un experto en las lenguas de latín y griego antiguo, y ahí, dentro de la conversación, llegando a un consenso de cuál será
el término más adecuado a usar para la nómina anatómica. Entonces, y bueno, y terminando ahora, quizás la última pregunta es, si uno es estudiante de la anatomía, que obviamente aún hoy en día forma una parte importante de la medicina, ¿hasta qué nivel se debería incorporar el estudio del latín en esas asignaturas? Si el latín debería ser incorporado de forma más, como componente más importante en el estudio de la medicina. Entonces, eso sería una última pregunta. Y ahí, terminando con un poco de latín, muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Christopher. Muy interesante tu presentación. Ahora dejamos abierto a los participantes a hacer algún tipo de pregunta, Christopher, lo que está trabajando. Yo por el momento, Christopher, si alguien quiere hacer una pregunta, es libre. Active su micrófono y su cámara, Francisca, para que sea un poco más. A ver, Eso. ahí estoy. Ya, súper. Gracias, Ahí Christopher. estás. Nada, yo en verdad como la duda que me calzó y que quizás también Felipe Urbina le pueda hacer un poco más de sentido porque él ha trabajado en estos temas, tiene que ver con todo lo con esto del procesamiento del lenguaje natural que ahora ocurre como en el ámbito de la ciencia de datos, en donde me imagino que todos estos problemas semánticos de que existen como muchas palabras para decir lo mismo y distinto, debe causar como bastantes problemas, y me pregunto si ya la comunidad como más del lenguaje está buscando formas de unificar, o sea, de forma de que los textos a futuro sean más fáciles como de estudiar en ese sentido. No sé, como que yo me imaginé al tiro de que esto es justamente uno de los problemas que tienen, por ejemplo, en medicina, con algunos términos para las enfermedades, para algunas cosas. Y me imagino que, no sé, pues si alguien está estudiando biología, microbiología y otras cosas como derivadas de por ahí, debe ser también un tremendo problema. Claro. Eso, gracias. Gracias, Francisca. Sí, bueno, para contestar a su duda, yo no soy quizá la máxima autoridad en esto. Yo debería haber dicho que llevo 2 años con el tema de la anatomía, así que en todo ese ámbito soy más o menos nuevo. Pero de lo que yo entiendo, obviamente sí, existen problemas, existen muchos términos donde hay médicos o hay biólogos usando distintos términos, y a veces ese provoca alguna confusión. Y justamente lo que muchas veces hacen estudiantes en ese programa de doctorado en su área, sean, no sé, tecnólogos médicos o a veces son odontólogos, buscan, o sea, proponen o analizan términos que según ellos son claramente mal traducidas o podrían ser más, podrían definir o describir más claramente la estructura que están nombrando para que tengan más sentido. Entonces sí existe, o sea, existe este trabajo, pero obviamente lo que no tengo muy claro, siendo sincero, si hay porque existe esta organización global, digamos, que es la IFAA, disculpe, no sé cómo es el acrónimo en español, pero supuestamente para poder unificar los anatomistas de varios países para que trabajen en conjunto y van a congresos y ahí proponen nuevos términos y analicen si hay problemas con la nómina para mejorarlo. Entonces, de cierta manera está ocurriendo ese trabajo, pero a mi parecer es muy, muy lento.
o sea, Claro. toda la historia de ese, como llegar donde estamos hoy con una nómina anatómica ha sido un muy largo proceso con muchos comités, con muchos países, con alguien diciendo deberíamos hacerlo de esta manera o otra, ya de esta otra manera. Entonces, hoy en día parece que existe algún mecanismo para que pueden recibir sugerencias para cambios para la nómina y también proponer la incorporación de nuevos términos a la nómina anatómica. No sé si ahí logré contestarla. Sí, o ¿Sí? sea, sí, me imaginaba que también, o sea, también piensan un poco como una mirada al pasado para unificar y ver de que las traducciones son correctas, pero también es un trabajo como para el futuro, para optimizar como los estudios, me imagino. Claro, claro. Bueno, gracias, Cristo. Sí, así es. Gracias, Francisca. Gracias, Francisca. Fabiola tiene la mano levantada. Fabiola. Bueno, esperemos un poquito. Claro, lo que decía Francisca, ¿Me efectivamente, o escuchan? sea, Sí, ahora se escucha. ahora sí, sí. Hola. Hola, Súper. Fabiola. Hola, Fabiola. Hola, Christopher. Bueno, gracias por la charla, súper interesante, un montón de cosas que uno no conoce el origen, así que te agradezco. Tengo una consulta respecto al tema de la interdisciplina. Es que a veces uno puede tener las mejores intenciones de trabajar en interdisciplina o colaborar con gente de otras áreas, pero yo siento que el sistema está un poco diseñado en contra. Como que cuando uno postula proyectos de investigación, por ejemplo, o eres de esto o eres de otro. Y a veces se pimponean los comités para evaluar, entonces siento que es súper complejo. ¿Cómo crees que se podría fomentar tal vez este trabajo más de una forma sistémica, más que los esfuerzos individuales, que son súper valiosos obviamente, pero desde el sistema? ¿Qué opinas tú de ese tema? Sí, es una buena pregunta. Yo, la verdad es que no sé si lo puedo contestar bien, pero de mi experiencia, lo que hacemos ha surgido porque yo, en el fondo, estoy impartiendo un conocimiento a un programa de morfología, de anatomía, y por lo tanto, yo estoy en contacto constante con muchas personas que no son de mi área. Y entonces ahí se forma un lazo y obviamente estamos siempre hablando de la anatomía, entonces es como ahí no es que alguien decidió ahora vamos a tener ya un grupo que consiste de personas de esta disciplina, personas de esta disciplina, o como se formó de manera medio no sé. Más orgánico. Orgánico, claro. Y me sospecho en realidad que cuesta tener personas que tienen una visión para incorporar, primero tener una visión para incorporar a muchas personas de otras áreas, porque normalmente cuando uno estudia en esta investigación, está siempre en contacto con personas que están estudiando lo mismo, que están en esa área. Y incluso de mi experiencia, lamentablemente cuando terminamos de trabajar en un proyecto con alguien o un artículo, normalmente perdemos el contacto porque ya hicimos ese artículo, eso estuvo bueno, pero ahora cada uno sigue con su disciplina, con su trabajo. Entonces no hay como lazos más significativos para después hacer algo más grande o algo más como desarrollado sobre el tema. Entonces yo veo que cuesta en realidad, cuesta tener a alguien que tenga una visión para incorporar varias disciplinas, varios departamentos y decir, ya, mira, ese trabajo es interesante, podríamos echar mano a recursos de este departamento o de esta disciplina, a ver, comuniquémonos con esta persona en otro departamento para ver qué opina o qué puede aportar.
claro, yo he visto muy poco sobre eso en mi tiempo aquí, en mi breve tiempo en Temuco. Así que no sé qué puedo proponer. O sea, propongo que a forma institucional quizás pueden haber cambios que facilitan ese tipo de relación. No sé. Mm. No sé, quizás Felipe Es tiene alguna idea. yo, bueno, primero que todo, solamente como para complementar un poco la pregunta anterior de Francisca, antes María Victoria también menciona que en medicina ya hay algunos adelantos, por ejemplo, en la nomenclatura de los huesos. Entonces ya se están estableciendo probablemente palabras o como se pueda decir de manera formal. Pero, y volviendo a la pregunta de Fabiola, sí, es un tema. Yo particularmente tengo no tanta experiencia, pero si bien vengo del mundo de la física, mi posgrado, mi doctorado lo hice en sistemas complejos, entonces ahí yo interactúo mucho con gente de distintas disciplinas, trabajo con gente de distintas disciplinas, desde economista, lingüista, trabajé con biólogos también, y es un tema porque uno tiene que toparse con un problema en particular donde la necesidad de buscar otros agentes de otras disciplinas aporten al problema mismo. Entonces uno mismo está, normalmente el investigador, llamémoslo así, tradicional, es como involucrarse en un problema donde normalmente el entorno son los mismos investigadores o colaboradores. Ahora, por ejemplo, yo trabajo en unos temas de evolución del lenguaje y ahí no necesitáis muchos físicos, necesitáis gente que entienda el lenguaje, probablemente lo que hace Christopher con el latín. Yo necesito a alguien que es mi colega, que él es lingüista y entiende todos estos problemas de la lengua normal. Entonces, el cruce de ciencia, yo lo veo desde el punto de vista que surge a partir de una necesidad de un problema particular. O sea, ya estamos viendo un poquito las luces. Por ejemplo, Fabiola preguntó a nivel institucional. ANID ya creó el grupo de estudio interdisciplinario, si bien está enfocado a una área en particular que es Data Science y todo esto, pero igual ya se están dando luces de que hay gente que está abordando problemas que no son solucionables a partir de una sola disciplina. Y eso es lo que pasa. O sea, yo entiendo que Christopher debe ser como el puente de unir el lenguaje del latín con la medicina. Porque si uno saca a Christopher de ahí, como que ya hay que acojo y ya ahí no avanza. Entonces, y hay otros factores, creo que hay demasiado. Y yo lo vi personalmente, el ego, porque hay áreas que creen que todos sabemos, el ego, la competitividad, entonces entender y también aprender de otras áreas también yo me nutro mucho y creo que ese para mí es un buen camino para encontrar nuevas soluciones, es tratar de conversar con otras disciplinas. También el propósito de estos ciclos de charla interdisciplinarios, conocer lo que hacen nuestros académicos. Así que creo que es interesante y creo que a mí me gusta mucho la interdisciplinaridad como tal. O sea, estaba muy atento a tu charla misma, porque es algo súper interesante. O sea, partimos de un tema de la historia misma y llegamos a un punto que la medicina necesita gente que sepa latín. Sin eso, la cosa no avanza y no funciona. Y no puede morir ahí, pues. Así que yo creo que la labor y lo que hace Christopher es bien importante en esa área. Voy a leer un poquito los chats, dice aquí María, de nuevo, una buena propuesta, consultar para la PR de investigación. María Victoria, si tú quieres, puedes también intervenir, abrir tu micrófono. Está Hola, bienvenida. Creo sí, que tengo mi sí, micrófono abierto, estoy con muy mala señal, por eso no pongo video. no te preocupes. Creo que, bueno, cuando se empieza cualquier investigación en general es porque hay una consulta que queda en el ambiente. Entonces yo por eso decía que es una buena propuesta consulta, o sea, es una palabra no latina inventada en este momento, para la Vicerrectoría de Investigación, el buscar las consultas que nosotros deberíamos hacer para poder hacer más investigación interdisciplinaria. Porque lo que está haciendo Christopher, tal como él lo dijo, es gracias a que está trabajando con algunas personas del grupo de anatomía de Temuco. También tenemos gente de anatomía aquí en Santiago. Y en anatomía
para que lo conozcan un poco más, trabajan no solo médicos, sino que la mayoría son odontólogos, que se dedican más a la parte de anatomía que se enseña interdisciplinariamente, o sea, en los cursos que son básicos de anatomía. No así después, porque tenemos también anatomía humana y tenemos también anatomía animal, que se maneja, por ejemplo, en nuestra escuela de medicina veterinaria. Pero creo que hay grupos interdisciplinarios que podrían nacer al alero de la vicerrectoría de investigación, más que en nuestras propias facultades, por el esquema que tenemos en este momento, nada más que por eso. Esa era Sí, es mi sí, aporte. En todo caso, yo igual voy a conversar con los directores de medicina, tanto de aquí de Santiago como de Temuco. No sé si Christopher ha conversado este tema, por ejemplo, con el doctor José Calleja o con la doctora, con la Rosana, o si habrá hablado solamente con gente del núcleo de anatomía. La respuesta es que no he hablado, María Victoria. He pensado, la verdad es que he pensado, porque he pensado en varias ocasiones, ¿qué hacemos aquí en Temuco en cuanto a la anatomía, en medicina, por ejemplo? Y la verdad es que no tengo la respuesta, porque nunca he hablado con ellos. Cristo, al director de la escuela, de la carrera de ella, que es José Calleja, José Luis Calleja, y la Ujú. directora docente, que es la Rosana Villalobos, porque yo sé por lo menos que José está muy interesado en poder hacer apertura también para el área de la investigación. Y tenemos Yeah, un profesor allá también, un doctor, que es el doctor Sangüesa, que yeah. es investigador. Él es Ah, investigador nato. Y creo que podrían armar un núcleo bastante más fuerte. Él se dedica a la parte de, a ver, de fisiología, entonces tiene mucho yeah. que ver con todo lo que es conceptual, porque esa es Yeah, la parte que es la primordial dentro del estudio de la medicina. yeah. Te voy a poner en contacto con ellos, Christopher, si tú quieres te escribo un correo en un rato más, o sea, les voy a escribir a todos ellos, porque creo que sería muy bueno que se juntaran, y como hoy en día la pandemia nos ha enseñado que también es una buena herramienta el Zoom, el Teams o cualquiera de estas herramientas que estamos utilizando, que nos permite no encapsularnos solamente ni en una disciplina, ni tampoco en una sola sede. Y sería muy Claro. importante para mi facultad, la Facultad de Ciencias, poder estar trabajando con ustedes también. Sería muy bueno. Mm. Gracias, sí. María Muchas Victoria. Sí, gracias, excelente. Sí, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, Christopher, muchas gracias por tu presentación, por tu tiempo. Agradecer también a la gente presente. Así que, bueno, vamos a dar término a esta charla. Esperamos que en septiembre vamos a tener la sexta presentación, así que espero que les llegue la información y volver a repetir. Muchas gracias a todos, así que Christopher, ahí Muchas gracias a cuando puedas, todos. ahí me manda, no, a ti, ahí tú, después me manda el video para poder subirlo al canal de la facultad, Bueno, así que Felipe. para que todo el resto del público lo pueda ver. Ok, Ya pues, Christopher, muchas gracias a todos, así que ok. y a los presentes, que estén bien, cuídense. Ujú. Muchas Igualmente. gracias a todos. Chao, Gracias chao. por la invitación. No, de Gracias. nada. Gracias por participar. Christopher, Ya. creo que después va a tener que esperar un poco que Pongo detener grabación.